Muy buenas tardes, soy Fernando Flores Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a presentar la propuesta de un modelo de evaluación integrativa. Bueno, es una propuesta de un modelo de evaluación desarrollado en 2021 al interior de la Facultad de Medicina. Este modelo se desarrolló ante la carencia de modelos de evaluación en el contexto de América Latina. La mayoría de los modelos de evaluación existentes se vinculan a Estados Unidos o Europa en la mayoría de los casos. ¿Por qué el desarrollar un modelo de evaluación? En México aún prevalece una visión muy tayloriana de la evaluación de la década de 1940, donde nos centramos mucho en la evaluación sobre objetivos de aprendizaje. ¿Esto qué ha implicado? Un rezago en relación a tendencias internacionales, donde básicamente lo que se prioriza es la parte de la memorización. Todo esto a través de pruebas estandarizadas en la mayoría de los casos. Y mucho de la consecuencia de esto es la desvinculación que muchas veces existe entre los programas de estudio y los exámenes. Aquí pesa mucho esa parte del currículum oculto, donde de alguna manera no siempre los contenidos de clase es lo que se termina evaluando en los procesos de evaluación institucional. Muchas veces se generan respuestas sobre exámenes estandarizados que piden respuestas modelo textuales casi como viene en el libro, donde desde ahí estamos forzando al alumno más a un proceso de memorización que el desarrollo de competencias reales. Y esto de alguna manera condiciona la desvinculación entre la teoría y la práctica en muchos de los procesos de formación. Aquí, uno de los elementos centrales es que muchos de los programas operan a partir de una fragmentación. Partimos de estructuras por unidades, por materias, donde en realidad al hacer un abordaje por competencias, se segmentan todos estos elementos que van en contra del modelo de competencias. Hay procesos de evaluación institucional, proyectos, planes, programas, que de alguna manera recaen dentro de lo que es un proceso central de evaluación educativa, donde uno de los elementos fundamentales es la parte de la evaluación del aprendizaje. Esto está condicionado en muchos de los casos por factores internos y factores externos asociados al desarrollo de la misma evaluación, donde cada uno sirve a gestiones administrativas, a procesos académicos, pero no se concentra como un proceso de evaluación central que realmente integre todos estos procesos. Y esto conlleva a lo que ha sido la parte del desarrollo de las diferentes generaciones en evaluación. Muchos de los autores que han abordado esto hablan de una primera generación contextualizada a la parte de psicología, donde muchas veces lo que queríamos era identificar diferencias individuales y viene todo un proceso de desarrollo de test, desde finales de 1800 hasta por ahí de la década de mediados del siglo pasado, la década de los 40, de los 50, donde se da este proceso de la evaluación formal, que es precisamente Tyler Pedagogo, donde busca relacionar esta parte de los objetivos de aprendizaje contra el desempeño de los estudiantes, visto más en términos de aprendizaje. Posteriormente hay una tercera generación donde se centra más a la parte de la profesionalización, donde ya intervienen autores como Michael Scriven, que de alguna manera busca sistematizar todo esto. Es donde se integran conceptos como el de la evaluación formativa, la evaluación sumativa, y de alguna manera sienta las bases de lo que es la parte de la evaluación como una disciplina independiente. Por ahí de la década de los 60, 70, surge una cuarta generación que tiene que ver con esta parte de la investigación evaluativa, donde ya esta parte de la evaluación va encaminada en términos de mejora y busca de alguna manera tener un impacto en términos del uso de los resultados y la toma de decisiones a partir de los procesos de evaluación. Aquí vemos autores como Guba, Lincoln, Daniel Stofflenbein, Stake, que son de los principales exponentes en este periodo de la evaluación. La mayoría reconoce hasta aquí. En lo personal, ubicamos una quinta generación de evaluación a partir de lo que serían modelos como el del Empowerment, postulado por el doctor David Federman de la Universidad de Stanford, donde da un giro a esta parte de la evaluación. El rol del evaluador pasa a ser más bien alguien que asesora los procesos y que de alguna manera busca que los procesos de evaluación sean autosustentables. Y él, como Robert Stake, son de los dos ejes que tomamos como base para el desarrollo de la propuesta que queremos presentar el día de hoy.
Aquí, esta visión de la evaluación basada en competencias y la evaluación por competencias, se fundamenta mucho esta parte de los criterios de desempeño, donde ya no solo es lo que el alumno logra memorizar, sino de alguna manera se amplía la visión, dividiendo la parte de conocimiento, la parte del desempeño que debe demostrar, las habilidades y las actitudes como elementos esenciales. Y es donde cambia el concepto de evaluación. Se habla de una evaluación para el aprendizaje, ya no tanto del aprendizaje. Una de las características de este proceso es que es una evaluación abierta. Es como cuando me certifico en algún proceso. Sé lo que me van a evaluar. Hay diferentes formas de evaluarlo y la idea es que yo consolide la competencia, independientemente de la forma como me lo estén evaluando. Y se integra aquí esta parte de lo que son los criterios de desempeño. Criterios de desempeño que van vinculados a estos 3 rubros que comentábamos. Y aquí quiero hacer acotación a estas citas de la doctora María Acaso, que creo que reflejan mucho de la problemática que se presenta en casos como el nuestro, donde hay una sobrevaloración de las pruebas estandarizadas, donde ella menciona que no necesariamente lo que nosotros hacemos o lo que enseñamos es lo que los alumnos aprenden. Aquí esto me lleva a que el aprendizaje es un proceso individualizado. Y los alumnos también mencionan que no tienen tiempo para aprender ya que tienen que estudiar. Y esto va en asociación a esta parte de los exámenes. Muchas veces hay una sobrecarga tremenda de exámenes donde el alumno memoriza para pasar, para acreditar, más que para poder consolidar una competencia. Y creo que una muestra clara de esto es cuando el alumno, al inicio de la mayoría de los cursos, pocas veces nos van a llegar a preguntar qué es lo que voy a aprender. Casi siempre la pregunta del alumno es cómo se me va a evaluar, qué es lo que voy a tener que entregar para poder obtener una nota aprobatoria. Dentro del modelo, lo fundamentamos en estos 3 modelos, la propuesta que estamos generando. El modelo de evaluación respondente de Robert State, donde retomamos mucho del análisis de lo que él llama congruencias y contingencias. Lo ideal que nos marcan los programas de estudio versus lo que realmente se está formando en el estudiante. Hay una visión parecida que maneja David Federman dentro del Empowerment, donde él nos habla de la teoría del uso y de la acción, que precisamente es esta disonancia entre lo que realmente ocurre y lo que realmente estoy formando. Y retomamos también un modelo que es el eje al hablar de competencias cognitivas de Sáenz de Acedo. Este modelo nos divide que el estudiante, desde educación básica, pues básicamente aprende principios, conceptos y procedimientos. Y dentro de esto, en un primer nivel, él lo que realiza es la búsqueda, la selección y la generación de información, que es lo que nos permite avanzar a un proceso de transferencia del conocimiento cuando tiene este dominio, a un proceso de autorregulación y a un proceso de metacognición, que a final de cuentas, independientemente de la licenciatura que estemos hablando, lo que buscamos es que el alumno, una vez que egresa de la licenciatura, tenga 2 habilidades básicas, la toma de decisiones y la solución de problemas, basado en todo este proceso y manejo de la información. De ahí que el modelo que proponemos se centra en algunos principios. El principal es la parte de la consolidación teórico-práctica, donde realmente existe esta vinculación. Aquí muchas veces un elemento clave o central es que el estudiante puede recitarnos todo de memoria, pero difícilmente lo puede llevar a la práctica. Un ejemplo es una materia de metodología de la investigación. El alumno me puede decir de memoria que es una hipótesis, que es una variable, lo cual no implica que él sea capaz de formular esa hipótesis o desarrollar esas variables. Otro, rompemos con esta parte de la fragmentación. Realmente, al hacer un abordaje por competencias, lo que buscamos es integrar, no fragmentar conocimientos. En muchas de las licenciaturas a nivel inicial, los primeros años de formación, casi siempre se aborda una fuerte base conceptual. ¿A qué nos lleva esto? Que muchas veces formamos a los estudiantes como microespecialistas dentro de esas áreas. Es un elemento que tenemos que considerar. No sobreestimamos la parte de los procesos de evaluación, nos centramos en el aprendizaje real, la integración de las competencias transversales, muchas de las que nos maneja Tuning, un análisis integrativo y la prospectiva. Todo esto va ligado al perfil de egreso y a la vinculación al campo laboral. Y de ahí que proponemos 2 conceptos base. La evaluación formativa integrativa, donde va vinculado a este proceso cognitivo en la generación de la competencia,
donde lo que básicamente se busca es la regulación y la transferencia durante el desarrollo de la formación del estudiante, y una evaluación integrativa que viene a sustituir el concepto de evaluación sumativa, donde de alguna manera buscamos esta vinculación teórico-práctica dirigida a los elementos de lo que es su perfil de egreso. Y para esto nos basamos en un análisis integrativo de la competencia, donde de estos indicadores de competencia, que es la parte del muestreo, respondemos a esta serie de preguntas que van dirigidas a la toma de decisiones y a la solución de problemas. Dentro de las preguntas, lo principal es definir qué evaluar. Precisamente es la desagregación de esos atributos de competencia a partir de sus indicadores, en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. El cómo evaluarlo. Casi siempre en un diseño didáctico tradicional tenemos un contenido, un resultado de aprendizaje, viene la parte formativa y en función de eso evaluamos. Aquí lo que se propone es partir de la identificación de esos indicadores, el cómo los voy a evaluar, y en función de eso es consecuente el cómo lo voy a enseñar. El para qué evaluar pues va delimitado por el proceso formativo. Diferentes escenarios vinculados a lo que va a ser esta vinculación teórico-práctica que realmente permite el desarrollo de la competencia. Y tratar de migrar a partir de la última pregunta a múltiples criterios de evaluación. Para esto, pues basamos en la definición de estándares a partir de esos elementos de competencia, donde la base es el modelo educativo de las instituciones, los indicadores de egreso, de progreso académico y los atributos formativos de las competencias que va a consolidar. Si realmente logramos esto, pues debe haber una vinculación hacia lo que es el perfil de egreso. ¿Por qué la imagen del muro? Porque en la medida en que no se consolida esto, es como si vamos dejando huecos que faltan dentro de ese muro. Es un perfil de egreso incompleto. A final de cuentas, lo que buscamos es precisamente en este abordaje teórico hacer una contrastación de lo que nos dicen los programas de estudios, lo que sería lo ideal, lo que en teoría el alumno debe saber contra lo real. Aquí mucha de la evaluación en términos de esta integración se centra en identificar esta brecha, la diferencia entre la formación real contra la formación ideal, para realmente ir retomando acciones que permitan que esta evaluación integrativa nos permita acercar al perfil real de egreso que queremos de nuestros estudiantes. Básicamente aquí, esto es a partir de la evaluación integrativa sustentada en los estándares, donde el eje es la vinculación teórico-práctica a partir de los diferentes procesos de evaluación que se desarrollan. Estos procesos de evaluación derivan directamente de lo que son los planes y programas de estudio. Y el lugar hacia donde lo dirigimos es la parte del perfil de egreso, la vinculación hacia el campo laboral. Y por último, para cerrar, en esta diapositiva tratamos de ejemplificar lo que sería la base operativa del modelo. A final de cuentas, nosotros pretendemos llegar a que el alumno logre su inserción al campo laboral. Esto lo va a consolidar en la medida que realmente se consolide su perfil de egreso. ¿A partir de qué? Del desarrollo de las competencias que está establecida dentro de los planes y programas de estudio. Para poder hacer esto, tenemos que contar con escenarios formativos adecuados que integren procesos vinculados a las estrategias de enseñanza, acordes a un modelo por competencias, estrategias didácticas que se tienen que ver reflejadas en la planeación, que identifiquemos los procesos cognitivos dentro de esta lógica del manejo de la información que favorezcan la metacognición, la autorregulación y la transferencia de conocimiento y la consolidación de competencias. De alguna manera, dependiendo del modelo institucional, tenemos diferentes fases de evaluación. Hay programas que están ordenados por áreas, por ciclos de formación. De alguna manera, eso lo delimita el modelo educativo. Lo importante aquí es ver dónde se integran los elementos de la evaluación formativa, integrativa y de la evaluación integrativa, que realmente son las que nos van a permitir dar el seguimiento de esto para la consolidación del modelo educativo y que realmente pues, tengamos un impacto a nivel social, que es lo que buscamos en muchos de estos tipos de programas. Y de alguna manera dejar de lado todos estos procesos de evaluación estandarizada, que privatizan mucho, al menos en el caso de México, desde que el alumno entra a primaria, evaluamos mucho memoria y queremos que los egresados sepan aplicar, cuando realmente no los enseñamos de esa manera. Y pues bueno, con esto cerraría la presentación.